Una enfermedad neurológica autoinmune se produce cuando nuestros mecanismos de defensa atacan al propio organismo, en concreto al sistema nervioso. En algunas patologías, los anticuerpos se pueden detectar en las muestras biológicas. Esto facilita el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad y permite determinar la necesidad de un tratamiento adicional. Aunque en la mayoría de los casos la causa de esta activación anómala del sistema inmune es desconocida, en algunos otros el desencadenante puede ser un tumor o una infección. En el caso de una infección, estas se conocen como neuroinfecciones y se tratan de enfermedades infecciosas como las producidas por los virus o las bacterias, que en algunos casos afectan al cerebro. En muchas enfermedades existe un componente inflamatorio debido a que el propio cuerpo intenta luchar contra la infección. Las neuroinfecciones incluyen un amplio número de enfermedades tales como la meningitis bacterianas, las encefalitis víricas o el VIH con afección neurológica. Existen tres grupos de enfermedades que se tratan e investigan cuando se habla de la neuroinmunología. La primera son las enfermedades desmielinizantes adquiridas, las cuales agrupan patologías como la esclerosis múltiple, la encefalomielitis aguda diseminada o la neuromielitis óptica. Después están las encefalitis autoinmunes pediátricas, las cuales en algunos tipos la prevalencia en niños puede llegar a presentarse hasta el 50% de las personas afectadas. Es el caso de la encefalitis por anticuerpos contra NMDAR, que a menudo se manifiesta en la edad pediátrica. Y por último son las infecciones del sistema nervioso, las cuales se producen en un grupo amplio de patologías, entre las cuales la encefalitis herpética, las enfermedades neurológicas causadas por el citomegalovirus, las infecciones congénitas o los pacientes con VIH y afección neurológica. La respuesta inmune en el sistema nervioso central no es consecutiva, sino que éste empieza a actuar bajo demanda. Existe una serie de barreras y mecanismos que evitan el desarrollo de una reacción inflamatoria, que, de poder ocurrir dentro de una cavidad rígida, como lo es el cráneo, esta podría ocasionar daños en las neuronas. En el sistema nervioso central es donde se desencadenan específicamente los procesos de inflamación para atraer a las células del sistema inmune y de fagocitosis para ingerir y eliminar a los patógenos o a las células dañadas. La esclerosis múltiple es la más común de las enfermedades inflamatorias que dañan la cubierta de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Esta enfermedad conlleva la destrucción preferentemente de la vaina mielítica de las fibras nerviosas, aunque también se dañan las propias fibras nerviosas en el sistema nervioso central. Esta afecta al encéfalo y la médula espinal de modo diseminado, con cierta predilección por los nervios ópticos, la sustancia blanca del cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal. Los síntomas más habituales de esta enfermedad pueden ser la fatiga, el deterioro intelectual, temblores, espasmos hemifaciales y distonias. Como tal, no se ha podido descubrir una causa o algún marcador específico de esta enfermedad, ya que todo intento para demostrar su único origen viral o ambiental han fracasado. Las hipótesis causales más convincentes son las que asocian una alteración genética con un factor ambiental, infeccioso o no, que pone en marcha un proceso inmunológico que ocasiona alteración de la pared de los vasos intracerebrales, edema e infiltración de las células activadas en el sistema nervioso central. ¿Cuál es el pronóstico de la esclerosis múltiple? Se acepta en general un mejor pronóstico para aquellas formas de enfermedad con inicios antes de los 40 años de edad, síntomas oculares, sensitivos o troncoencefalo. Evolución en brotes, síntomas iniciales de duración menor a 6 meses y ausencia de historial familiar. En cambio, se citan como signos de peor pronóstico el inicio tardío, el curso progresivo desde el inicio, la afectación cerebelosa o medular, las alteraciones psiquiátricas y esfinterianas, los brotes frecuentes, la existencia de historial familiar y la afección bilateral en las potenciales evocados visuales. Una de las estrategias terapéuticas es la de disminuir el número de células Th17 circulantes. También tenemos a la encefalomielitis aguda diseminada.
el cual es un desorden autoinmune del sistema nervioso central, que es un proceso inflamatorio breve pero amplio del cerebro y de la médula espinal. El tratamiento para esta enfermedad puede incluir los corticosteroides intravenosos seguidos por un curso gradualmente disminuido de esteroides orales, y en la mayoría de los pacientes mejora en días después del inicio del tratamiento y generalmente son recuperados plenamente dentro de los 6 meses. La panencefalitis esclerosante subaguda es un trastorno cerebral progresivo, debilitante y mortal relacionado con la infección del sarampión. Esta enfermedad se desarrolla muchos años después de la infección del sarampión. Normalmente el virus del sarampión no causa como tal un daño cerebral. Sin embargo, una respuesta inmunitaria anormal a esta infección o posiblemente ciertas formas mutantes del virus pueden causar una enfermedad grave o la muerte. Esta respuesta lleva a la inflamación del cerebro que puede durar por años. En cuestión de su tratamiento, no existe como tal una cura, sino que el tratamiento se realiza generalmente para controlar estos síntomas. Son ciertos fármacos antivirales y medicamentos los cuales fortalecen el sistema inmune que pueden probarse para disminuir la progresión de la enfermedad. La paraparesia espástica hereditaria es un grupo de trastornos hereditarios poco habituales que causan debilidad progresiva con espasmos musculares en las piernas. Las personas que sufren esta enfermedad tienen reflejos exagerados, calambres y espasmos, lo cual les dificulta la marcha. Este trastorno tiene muchas formas y puede ser el resultado de muchos diferentes tipos de anomalías genéticas. Todas las formas causan degeneración de las vías nerviosas que llevan señales desde el cerebro hasta la médula espinal. El tratamiento para todas las formas de paraparesia espástica hereditaria es sintomático. Se administran 10 miligramos de baclofeno por vía oral 2 veces al día, aumentado según la necesidad hasta 40 miligramos por vía oral 2 veces al día. Las alternativas a este medicamento incluyen el diazepam, el clonazepam, el dantroleno, la toxina botulínica y la tizanidina. Por último tenemos a los trastornos psiquiátricos, los cuales se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, estas van asociadas a la angustia o a la discapacidad funcional en otras áreas importantes. Existen muchos tipos diferentes de estos trastornos, entre los cuales se pueden destacar el trastorno de ansiedad, la depresión, el trastorno bipolar, el trastorno de estrés postraumático, la esquizofrenia, los trastornos de comportamiento alimentario, los trastornos del comportamiento disruptivo o disocial, los trastornos del neurodesarrollo, entre muchos otros. Empecemos por los trastornos de ansiedad. Estos se caracterizan por un miedo y una preocupación excesivos y por trastornos del comportamiento conexos. Los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar una angustia o una discapacidad funcional importante. De estos existen varios tipos diferentes, como el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad social, así como también el trastorno de ansiedad de separación. Después tenemos la depresión, la cual es distinta de las alteraciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. En un episodio depresivo, las personas experimentan un estado de ánimo deprimido, ya sea tristeza, irritabilidad o sensación de vacío, o una pérdida del disfrute o del interés en actividades. La mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos unas 2 semanas. Concurren varios otros síntomas como la dificultad de concentración, los sentimientos de culpa excesiva o de autoestima baja, la falta de esperanza en el futuro, los pensamientos de muerte o suicidio, alteraciones del sueño, cambios en el apetito o en el peso y sensación de cansancio acusado o de falta de energía. El trastorno bipolar. Las personas afectadas experimentan episodios depresivos alternados con periodos de síntomas maníacos. Durante el episodio depresivo experimentan un estado de ánimo deprimido o una pérdida del disfrute o del interés de actividades. La mayor parte del día, casi todos los días. Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas como el aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.
El trastorno de estrés postraumático. Este puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles. Se caracterizan por volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos en el presente, ya sea como recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas. Evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que lo recuerden a dicho suceso. Y las percepciones persistentes de una mayor amenaza actual. La esquizofrenia. Esta se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por los cambios de comportamiento. Los síntomas pueden incluir persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamientos muy desorganizados o agitación extrema. Los trastornos del comportamiento alimentario. Entre ellos incluye la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, las cuales se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como los problemas notables de peso corporal y forma. Los trastornos de comportamiento disruptivo y disocial. Estos se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes, como comportamientos persistentes desafiantes o desobedientes que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las principales normas, reglas o leyes sociales apropiadas para la edad. Por último, tenemos a los trastornos del neurodesarrollo, los cuales son trastornos conductuales y cognitivos que surgen durante el desarrollo y que dan lugar a dificultades considerables en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras o sociales específicas. Para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos existe la psicoterapia, también llamada terapia de conversación, la cual consiste en hablar sobre las afecciones y temas relacionados con un profesional de la salud mental. La psicoterapia te permite conocer tu enfermedad, tus estados de ánimo, tus sentimientos, pensamientos y conductas